Aquella mañana gris de martes, en la Ciudad de México, Alejandro Ferrer despertó antes de que sonara la alarma, como venía ocurriendo desde hacía semanas, con una sensación incómoda en el pecho que no lograba explicar ni ignorar. No era un dolor físico, sino algo más profundo, más silencioso, una presión constante que parecía crecer cada vez que abría los ojos. A sus 48 años, Alejandro era reconocido en el mundo de la tecnología como un hombre que siempre tenía el control, alguien que rara vez dudaba. Pero esa mañana, sentado en la orilla de su cama en su amplio departamento con vista a Paseo de la Reforma, lo último que sentía era control. Mientras miraba el reflejo difuso de la ciudad en el vidrio, pensaba en la reunión de esa tarde, repasando mentalmente cada detalle, y al mismo tiempo sintiendo que algo no encajaba. Y aunque no lo admitiera ni para sí mismo, en el fondo sabía que ese malestar no tenía que ver solo con negocios. Se levantó lentamente, intentando mantener esa rutina precisa que siempre lo había definido, pero sus movimientos ya no eran tan firmes como antes. Había una ligera pausa entre cada acción, como si su mente estuviera un paso atrás de su propio cuerpo. Mientras se ajustaba el reloj, su mirada se detuvo por un instante en una fotografía sobre la mesa. No necesitaba verla de frente para saber lo que representaba. Su esposa. Aquel recuerdo seguía ahí, intacto, pesado, imposible de mover. Alejandro no pensaba en ella todos los días, pero en 1915, momentos como ese, cuando la presión aumentaba, la culpa volvía sin aviso. En lo más profundo, había una pregunta que evitaba formular: si todo lo que había construido realmente valía lo que había perdido. A varios kilómetros de distancia, en una zona donde el ruido de la ciudad nunca desaparece del todo, Sofía terminaba de amarrarse los tenis con un cuidado que no correspondía a su edad. Tenía apenas 8 años, pero su forma de observar el mundo revelaba algo distinto. No hablaba mucho, no interrumpía, no preguntaba más de lo necesario, pero veía todo. Su madre, Laura, se movía con prisa por la casa, ya pensando en el trabajo, en el horario, en no llegar tarde. Cuando le dijo que tendría que acompañarla, Sofía no se quejó. En realidad, sintió una pequeña emoción que no expresó. Sabía que esos lugares, esos edificios donde trabajaba su madre, escondían cosas que otros no notaban, y eso siempre le llamaba la atención. Al entrar al edificio en Paseo de la Reforma, Sofía sintió inmediatamente el contraste. El aire era más frío, más limpio, pero también más distante. Observó cómo la gente caminaba sin mirarse, cómo las voces eran más bajas, cómo todo parecía funcionar sin errores. Y en ese ambiente tan controlado, Sofía entendía algo que los adultos no percibían. Cuando todo parece demasiado perfecto, algo suele estar fuera de lugar. Caminaba detrás de su madre, pero su atención no estaba en el camino, sino en los detalles. Puertas, sonidos, miradas. Sin saberlo, su mente ya estaba trabajando, conectando cosas, anticipando algo que aún no había ocurrido. Fue en un pasillo más aislado donde todo cambió. Sofía no se detuvo por casualidad. Algo en el ambiente la hizo parar. Tal vez el tono de las voces, tal vez el silencio entre palabras, o tal vez esa intuición que no sabía explicar, pero que siempre la guiaba. 2 hombres hablaban cerca de una puerta de cristal. Sus palabras eran controladas, pero su tensión no. Sofía no entendía completamente la conversación, pero sí percibía lo más importante, el peligro. Que no salga de ahí. Hoy se termina todo. Frases fragmentadas, pero suficientes. Y mientras escuchaba, sintió como algo dentro de ella se activaba, como si su cuerpo entendiera antes que su mente. Cuando escuchó el nombre Alejandro, algo se conectó de inmediato en su cabeza. Ella recordaba ese nombre. Lo había visto antes. No sabía exactamente quién era, pero sabía que era importante.
Y en ese instante, completamente porque, sin entender, sintió que esa conversación estaba relacionada con algo grave. No era lógica, era una certeza emocional, algo que no podía explicar, pero que no podía ignorar. Sofía buscó a su madre, con la esperanza de que alguien mayor pudiera entender lo que ella sentía, pero mientras hablaba, notó algo que la hizo detenerse por dentro. Su madre no estaba realmente escuchando. Laura la miraba, sí, pero con la mente en otro lugar, preocupada, cansada, asustada de perder el trabajo. Cuando le pidió que no se metiera, no fue indiferencia, fue miedo. Y Sofía lo entendió, aunque no lo dijera, entendió que estaba sola en eso. Ese fue el momento exacto en que tomó una decisión. No pensó en consecuencias, no pensó en si era correcto o no. Solo sintió que tenía que hacer algo. Mientras tanto, en los pisos superiores del edificio, Alejandro caminaba con paso firme, pero su mente estaba lejos de ese pasillo. Estaba atrapado en cálculos, escenarios, decisiones. Pero debajo de todo eso había una incomodidad que crecía, una sensación que llevaba ignorando días. Él mismo sabía que algo no estaba del todo bien en ese acuerdo, pero también sabía que detenerse implicaba enfrentarse a algo mucho más grande, la posibilidad de haber perdido el control de su propia vida. Sofía comenzó a moverse por el edificio con una precisión que ni ella misma entendía del todo. Observaba patrones, aprendía rutas, evitaba miradas. Cada paso era una mezcla de miedo y determinación. No tenía un plan claro, pero tenía una dirección, y eso era suficiente. Cuando finalmente llegó al piso donde estaba Alejandro, el ambiente confirmó todo lo que había sentido antes. El silencio era más pesado, las personas hablaban menos, había tensión, aunque nadie la nombrara. Sofía avanzó hasta la puerta. Dudó por un segundo, no porque quisiera rendirse, sino porque sabía que, después de eso, ya no habría vuelta atrás. Tocó. Dentro de la sala, Alejandro sintió la interrupción como una molestia. Pero, al abrir la puerta y ver a Sofía, algo inesperado ocurrió. No fue reconocimiento, no fue lógica, fue una pausa. Sofía habló, desordenada, confusa, pero completamente sincera. Y Alejandro, mientras escuchaba, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Duda real. No sobre el negocio, sobre sí mismo. Y decidió retrasar la reunión. Minutos después, el sistema falló. Un cortocircuito, una chispa, una explosión contenida. El tipo de evento que con la sala llena habría tenido otro final. Alejandro lo vio todo. Y en ese instante entendió algo que no pudo explicar. No era coincidencia, no completamente. Sofía no salvó la situación con lógica. La salvó porque decidió no ignorar aquella mañana gris de martes en la Ciudad de México. Parecía igual a tantas otras, pero dentro de Alejandro Ferrer algo no encajaba desde antes de abrir los ojos. Despertó unos minutos antes de que sonara la alarma, con esa sensación incómoda en el pecho que ya se había vuelto frecuente, como si cargara algo invisible que no lograba soltar. No era dolor físico ni ansiedad clara, era una mezcla silenciosa de presión, culpa y cansancio acumulado. A sus 48 años, Alejandro era reconocido en el mundo tecnológico como un hombre que rara vez fallaba, alguien que sabía anticiparse a todo. Pero esa mañana, sentado en la orilla de su cama en su departamento amplio, moderno y perfectamente ordenado con vista a Paseo de la Reforma, no se sentía en control de nada. Mientras miraba la ciudad despertando, detrás del vidrio pensaba en la reunión de esa tarde, repasando mentalmente cada detalle y al mismo tiempo sintiendo que algo no estaba bien, aunque no supiera explicar qué. Se levantó despacio, manteniendo esa rutina mecánica que siempre le había funcionado, pero incluso en sus movimientos había una ligera duda, como si su cuerpo ya no respondiera con la misma seguridad de antes.
Al ajustar el reloj en su muñeca, su mirada pasó, casi sin querer, por una fotografía apoyada sobre un mueble. No la miró directamente. Nunca lo hacía, pero sabía perfectamente lo que mostraba su esposa. El recuerdo seguía ahí, intacto, silencioso, pesado. Alejandro evitaba pensar en ella en el día a día, pero en momentos de presión como ese, la culpa siempre encontraba la forma de volver. En el fondo, había algo que no quería admitir ni para sí mismo, que tal vez todo lo que había construido no compensaba lo que había perdido. A varios kilómetros de ahí, en una zona donde el ruido del tráfico empezaba antes del amanecer y nunca desaparecía del todo, Sofía se sentaba en la orilla de su cama, terminando de amarrarse los tenis con una concentración que no correspondía a una niña de 8 años. Su forma de observar el mundo no era la de alguien de su edad. No preguntaba mucho, no interrumpía, no llamaba la atención, pero notaba todo. Su mamá, Laura, se movía con prisa por la casa, revisando la hora, pensando en el trabajo, en no llegar tarde. Cuando le dijo que tendría que acompañarla ese día, Sofía no protestó. En realidad, sintió algo distinto, una pequeña curiosidad que no expresó. Sabía que esos edificios donde trabajaba su mamá escondían cosas que los adultos ya no veían. Al llegar al edificio sobre Paseo de la Reforma, Sofía percibió inmediatamente el cambio de ambiente. El ruido de la calle quedó atrás, reemplazado por un silencio ordenado, casi artificial. El piso brillaba, el aire olía a limpiador con un toque de café caro, y la gente caminaba rápido sin mirarse entre sí. Sofía observaba todo en silencio, registrando detalles sin esfuerzo. El sonido de los zapatos, la forma en que las personas evitaban el contacto visual, la velocidad de los elevadores. Nadie la notó, y eso, sin que nadie lo supiera, la convirtió en alguien capaz de ver lo que otros ignoraban. Fue en uno de esos pasillos más silenciosos donde algo cambió. Sofía no sabía exactamente por qué se detuvo, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. Había voces. No eran fuertes, pero había tensión en ellas. Se quedó quieta, fingiendo ajustar su mochila, mientras 2 hombres hablaban cerca de una puerta de cristal. No entendía todo lo que decían, pero sí lo suficiente para sentir que algo no estaba bien. Que no salga de ahí. Hoy se termina todo. Palabras fragmentadas, pero cargadas de intención. Uno de los hombres miraba constantemente hacia atrás, como si temiera ser escuchado. Y ese detalle fue el que más le inquietó. No era una conversación normal. Mientras escuchaba, Sofía sintió como una sensación extraña le recorría el cuerpo. No era miedo inmediato, era algo más profundo, una alerta, algo que no podía explicar, pero que sabía que no debía ignorar. Y entonces escuchó un nombre, Alejandro. Lo reconoció de inmediato. Lo había visto antes, en una puerta, en un letrero elegante. El jefe. Su mente no logró conectar toda la situación de forma lógica, pero sí emocional. Y eso fue suficiente. Cuando los hombres se alejaron, Sofía se quedó unos segundos más en silencio, intentando entender lo que acababa de escuchar, pero no lo pensó demasiado, lo sintió, y esa sensación fue clara, algo malo podía pasar. Decidió buscar a su mamá. La encontró trabajando, concentrada, cansada. Intentó explicarle, pero mientras hablaba, Sofía notó algo importante. Su mamá no estaba escuchando realmente. Laura la miraba, pero su mente estaba en otra parte, preocupada, presionada, asustada de perder el trabajo. Cuando le pidió que no se metiera, no fue frialdad, fue miedo. Y Sofía lo entendió. En ese mismo instante. Ese fue el momento exacto en que dejó de esperar ayuda. No porque quisiera, sino porque entendió que no iba a llegar. Mientras tanto, en los pisos más altos del edificio, Alejandro caminaba por los pasillos rodeado de vidrio, reflejos y gente que evitaba cruzar miradas con él. Desde fuera, parecía el mismo de siempre. Seguro, decidido.
pero por dentro algo no encajaba. Había una incomodidad creciente que no lograba ignorar del todo. Algo en esa negociación no le daba confianza, pero detenerse implicaba algo más grande que el negocio. Implicaba cuestionar las decisiones que había tomado en los últimos años. Y eso era algo que evitaba constantemente. Sofía empezó a moverse por el edificio con una naturalidad silenciosa. No tenía un plan claro, pero tenía una dirección. Observaba patrones, identificaba momentos, aprovechaba distracciones. Intentó hablar con un guardia. No la escuchó. Intentó en recepción. La ignoraron, pero no se detuvo. Su motivación no venía de la lógica. Venía de la sensación que no desaparecía. Cuando finalmente llegó al piso donde estaba Alejandro, el ambiente confirmó todo lo que había sentido. El aire era más frío, más tenso. Las conversaciones eran más cortas, las miradas más rápidas. Sofía avanzó con cuidado hasta la puerta correcta. Dudó por un segundo, no por miedo, sino porque intuía que ese momento era importante. Tocó la puerta. Dentro, Alejandro sintió la interrupción como una molestia. Pero cuando abrió y vio a Sofía, algo inesperado ocurrió. No fue empatía inmediata, no fue comprensión, fue una pausa. Sofía habló, sin orden, sin claridad, pero con una emoción imposible de fingir. Y mientras la escuchaba, Alejandro sintió algo que no esperaba. Duda, no sobre el negocio, sobre sí mismo. Decidió retrasar la reunión. 10 minutos, nada más, pero fue suficiente. Minutos después, un olor extraño comenzó a surgir dentro de la sala, luego un sonido seco, y después una chispa. Un fallo eléctrico provocó una pequeña explosión interna. El humo llenó el lugar rápidamente. El caos fue inmediato. Si la sala hubiera estado llena, el resultado habría sido mucho peor. Alejandro observó la escena en silencio, y en ese momento, sin necesidad de explicaciones, entendió algo. No todo se puede calcular, no todo se puede controlar, y no todo es coincidencia. Miró a Sofía, y por primera vez en mucho tiempo, decidió no ignorar lo que sentía. Ese día no apareció en las noticias, nadie habló de eso, pero dentro de 1900, Alejandro, algo cambió. Empezó a cuestionar decisiones, a escuchar más, a detenerse. Sofía volvió a su rutina, pero con algo distinto. Alguien la había escuchado, y eso, aunque nadie más lo supiera, lo cambió todo, o que sentía. Y Alejandro, por primera vez en años, decidió escuchar algo que no venía de la razón. Ese día no apareció en ningún periódico, pero cambió todo, porque hay decisiones que no hacen ruido, pero cambian una vida entera.